Y ahora vamos a conversar con el ex congresista Edgar Villanueva, que es palabra mayor en los temas de investigación, sobre todo considerando la labor que desarrolló cuando parlamentario. Y en estos tiempos, en estos últimos años, en estos últimos meses y últimas semanas o últimos días, se requiere el análisis de quienes son sabuesos, digamos, en el ámbito de la investigación. Bueno, junto con el doctor José Antonio Aguilar, vamos a hacer algunas preguntas que consideremos importantes en relación a la coyuntura. El jueves se va a ver la vacancia, doctor Villanueva. Ya hemos escuchado a algunos que asumen que no se va a alcanzar para ver la admisión o no los 52 votos. ¿Qué puede suceder desde su impresión? Bueno, en primer lugar, buenos días, Rodolfo, muchísimas gracias por la invitación. Sí, pues el día jueves se ve la vacancia, que no va a tener ningún resultado. También es de los que piensa. ¿Por qué? Acá hay un cambio de roles, ¿no? Es un juego político, en mi concepto, que tiene que ver con que antes la derecha, ¿no?, era acusada de golpista y en efecto pedían vacancia, la vacadora, ¿no es cierto? Y la pseudoizquierda, en el Congreso, era la oficialista. Ahora resulta que los roles han cambiado. La pseudoizquierda, ¿no es cierto?, se ha vuelto vacadora y golpista, y la derecha o la ultraderecha en particular se ha convertido en la oficialista. ¿Por qué hemos llegado a ese punto? ¿Por qué? Porque hay intereses de por medio, pues, ¿no es cierto? La señora Dina Boluarte ha entrado por sucesión constitucional. ¿Qué tipo de intereses ideológicos? No, son intereses de las políticas de Estado que se están asumiendo ahora. El problema que tiene que ver con la diferencia que hay con el gobierno de Castillo, de verdad. Pues yo digo, si empezamos a analizar, la señora Dina Boluarte ha entrado por sucesión constitucional. Pero a pesar de la expectativa que había en esa pseudoizquierda, no olvidemos que Cerrón ordenó que un grupo de sus parlamentarios votara a favor de la vacancia. 5 de ellos votaron. Estuvo muy bien calculado. Alcanzaron más de 101 votos. El total fue 101 votos, sí. ¿No? Una cantidad muy considerable, entre las que estaba justamente gente también de izquierda, incluso del bloque magisterial. Y resulta que el cálculo era el siguiente. Pero es que también, ¿quién podía votar en contra de esa vacancia, considerando el golpe del señor Castillo? Ese es otro tema. Yo considero que hay algunos parlamentarios que sí de principio y han votado obviamente por la vacancia con la firmeza que se debe votar contra un golpista. Eso está muy bien. ¿Usted también lo hubiera hecho? Oh, por supuesto que lo hubiera hecho, porque se rompió el Estado de Derecho, se pretendió, ¿no?, invadir todos los fueros, se pretendió instalar acá una dictadura. Esa es la verdad. Mal hecho, lo que fuere, torpemente hecho, absurdamente hecho, como se sea, pero hubo el golpe. Acá no hay que casi golpe, fue un golpe. Porque se llamó al jefe de la policía, se ordenó la detención, se ordenó el cierre y todo eso. Pero sin embargo, ahí se manejaron cálculos políticos. Si recordamos un tuit del señor Cerrón, en la tarde, si no me equivoco, de ese golpe, ¿qué dijo Cerrón? Señor presidente, usted se ha apurado, se ha adelantado. ¿Qué significa eso? Que sí había un plan para cerrar el Congreso. ¿Y por qué votaron mucho más de lo que no había? Porque antes había 66 votos, máximo 70 o 75 votos. ¿Por qué 40 votos más? Se habían tocado el bolsillo. Ese es el problema. Les tocaron el bolsillo y muchos se sumaron a eso. Querían quedarse en el Congreso, obviamente. Tenía que haber una sucesión presidencial. Es más, hubo la expectativa de ese sector pseudoizquierdista, corrupto, porque es prácticamente un aliado de la corrupción de Castillo, en asumir o mantener funciones en el gobierno. ¿Cuándo empieza la bronca entre ese sector y Dina Boluarte? Cuando Dina Boluarte no le da espacios, no le deja a Cerrón el Ministerio de Salud. Y no lo digo yo, lo dice Cerrón. En una entrevista en Canal N, la más extensa que hubo últimamente, ¿qué dijo Cerrón? Cuando trata de explicar por qué 5 de sus militantes, siendo un partido organizado, marxista-leninista supuestamente, 5 de ellos votaron a favor de la vacancia. La explicación fue esta: habíamos perdido el poder en el Ejecutivo.
teníamos que reservarnos por lo menos el poder, ese pequeño poder en el legislativo. Ahí está la explicación. Muy bien. Entonces, ellos lo que han hecho, en realidad, en este cambio de roles, es pasar de ser oficialistas ahora a ser oposición. Ahora, el plan de vacancia está armado. Lamentablemente, la señora Dina Boluarte no sabe responder con la coherencia, con la claridad y con la transparencia. ¿Por qué? Le han empezado a soltar. ¿Quién es? Simón Bocuro, que es un tipo metido en temas de corrupción. Y los castillistas le han empezado a soltar pastillas primero y ha caído redondo negándolo. Es decir, una política de negacionismo absurdo. Ha sido un error de su parte, piensa usted. Por supuesto, y le va a traer consecuencias, porque mentir, no están mintiendo solo, o no están negando solo lo que dice Simabucuro o la señora esa que era secretaria. Están mintiendo al país. Maritza Sánchez. Maritza Sánchez. Están mintiendo al país y eso sí es grave. Ahora, llega para una vacancia, es un tema en discusión, con todo gusto. Doctor Aguilar. Sí, doctor. Justamente coincidimos en eso, que se ha armado, se está digitando, y con el brazo político y con el brazo de alguna prensa que está acostumbrada a estar siempre con el poder, pues se ha desatado este plan. Usted tiene toda la razón. Esto es un plan mediático, es un plan concebido, es un plan que ya está en orden. Atacan a la fiscal de la Nación, atacan al Congreso, hay una despiadada ataque al Congreso porque arman un tópico, porque comen un menú, porque cambian una alfombra. Y las otras cosas de los otros ministerios donde manejan ellos, la prensa misma se mete a manejar en algunos ministerios, a cambiar ministros incluso, no dicen absolutamente nada. Hoy día, por un pasaje de avión a Dina Boluarte, le dicen si es verdad, hay desfalco, hay esto. A Pedro Castillo durante toda la campaña se dijo lo mismo y nunca dijeron nada. Es más, algunos periodistas fueron a Palacio. Detrás de todo esto, doctor Villanueva, usted que es un hombre ya versado en esto, en política, esto no es casualidad. No, para nada. Esto es un plan armado. Vemos que la izquierda mesurada, la izquierda que había perdido mucho poder, la otra izquierda es la radical, y dentro de estas dos izquierdas, con algunos personajes con intereses, están tratando de recuperar el poder que tuvieron con Kuczynski, tuvieron con Ollantumala, tuvieron con Castillo, tuvieron con Sagasti. ¿A eso están apuntando ahora nuevamente? ¿Usted cree eso? A ver, bien, a mí me parece que se le está dando demasiada fuerza, ¿no? Ahora, en esta reunión, ha perdido sin poder, eso sí. Ahora, ¿cuánto poder tiene? Ese es otro tema. Para mí el tema es así. Miren, la señora, el problema es que siempre van a haber planes contra un gobierno. Siempre van a haber sabotajes, siempre va a haber maniobras, siempre va a haber ataques, siempre va a haber cómo escamotear, cómo debilitar al gobierno. En este caso, la señora Dina Boluarte es enemiga del sector castillista de los serronistas, de esta pseudoizquierda. Es enemiga de esto. La izquierda más corrupta, porque han perdido el poder. O sea, creo que hay que tener la clara convicción de que estos señores están dolidos y han perdido el poder. Y han manipulado movilizaciones legítimas de gente incluso confundida. Y le han lanzado discursos y peroratas y además diatribas falsas, como por ejemplo que el golpe le había dado el Congreso y no Castillo, ¿no? Que Castillo estaba torturado, había sido torturado y que estaba secuestrado. Es decir, ese tipo de... Lo han dopado para... que lo han dopado, ¿no? ¿Usted se acuerda? El congresista Guido Bellido salió a gritar a la prensa, lo han dopado, no puede ser. ¿Dónde está Bellido? ¿Dónde está Bellido, verdad? Y le salió después los deditos, ¿no? Ah, sí, pero ya hemos visto todos en el video que... Se cayó todo. Pero ¿qué pasa? Para mí el problema es la respuesta política. ¿Cuál es la respuesta política de la señora Dina Boluarte? Negar. Está en un plan negacionista absoluto, no sé quién le asesorará. Pero mire, si la señora Dina Boluarte ha recibido algún apoyo, etcétera, institucionalmente es el partido el que debe rendir cuentas. ¿Ella debe haber jugado algún papel ahí? Sí, seguramente, porque era candidata y la ley dice que los candidatos también deben declarar. Muy bien, pero eso se puede decir con claridad. Sí, señor, apoyo, sí lo conozco. Pero no, lo primero que dijo, yo no conozco a Simabucuro, no la conozco a la otra, no las conocía. Cuando salió la foto dijo, uy, esta debe ser de 1000 fotos que uno se toma. Y el cálculo de Dina Boluarte es también nulo, cero, porque ya sabemos cómo actúa esta prensa a veces con intencionalidad, donde le sueltan un pedacito de la nota, del video,
Y cuando dicen no, te sueltan todo el rollo que ya está todo armado. Pero ahí viene el problema de la transparencia. Por eso que yo ayer en mi post en el Facebook le puse, no, señora Dina Boluarte, usted ha llegado al gobierno por sucesión constitucional, pero también por sucesión le ha venido la mentira de Castillo. O sea, está mintiendo igual que Castillo. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con usted. ¿Que se ha contagiado? ¿Qué cosa? Mala. La respuesta es malísima de Dina Boluarte, eso es cierto. Cuando Castillo mentía es porque tenía algo sucio que esconder. Ustedes recuerden, el 28-29 de julio no quiso ir a atender al Palacio de Gobierno. El 1 de agosto le hice yo la primera denuncia constitucional. Usted hizo la primera. Así es, la primera denuncia constitucional a Castillo y a Bellido por violar la Constitución, violar la ley, violar el reglamento interno del funcionamiento de la Presidencia de la República. Yo fui el que hizo, y salió en todos los medios. Al día siguiente volvió recién a Palacio porque estaba en una situación bien difícil. ¿Qué sucedió? A los 3 días, bueno, apoyó mi tesis el Contralor, dijo que había un error y no sé qué, fue muy suave. Ese Contralor que tenemos. Pero yo le dije, con claridad, señora, que hay una infracción constitucional. Todos estamos de acuerdo. Y lo puse en el Congreso, lo entregué, y ¿sabe qué han hecho con esa mi denuncia constitucional? La han archivado. La archivaron. ¿Y qué sucedió luego? Que el señor Castillo, como se sintió con todo el poder, siguió despachando esa ratea. O sea que nadie hizo caso a mi propósito del Contralor que usted citaba, hemos tenido mala suerte en el Perú también eligiendo o poniendo contralores, ¿no? Porque usted me imagino que se refiere a Nelson Schack. Ah, por supuesto. Pero también hemos tenido a un delincuente como Edgar Alarcón. Exactamente. ¿O usted lo va a defender? Yo voy a defender. pregunto. Bueno, se llama Edgar, ¿no? Será mi tocayo, pero no tengo por qué defender. Correcto. Pero ¿no? Lo elige el Congreso, ahí sí no le van a echar la culpa a la gente. Ese es el problema. El problema es que elige delincuentes. Así es. ¿No es cierto? Y gente con prontuario. Ese señor chantajeaba al Ministerio de Economía y Finanzas para que le dieran millones de soles. Pero tiene defensores a ultranza. Por supuesto. ¿Y quién es un defensor de ellos? ¿Quién es? No, Antauro Humala, que lo puso al Congreso. Alarcón. Es cierto. Este tipo de radicales son los que... José Vega, el partido José Vega. Por supuesto, en un PP. En un PP. Ahora bien, el problema entonces para mí es la respuesta de la señora Dina. Tenemos el audio, producción, por favor, el audio de Dina Boluarte cuando le habla a la señora Maritza Sánchez, porque en un primer momento dijeron es falso, después los WhatsApp también son falsos. Y la propia presidenta... Y lo que dijo el premier, dijo que era pulcra, la más pulcra del país. Vamos a escuchar el audio. Curioso. Maritza, hola. Mañana temprano, por favor, coordina con la señora María Rosales. Ahí te estoy mandando el programa de las actividades que se van a llevar a cabo en la ciudad del Cusco. Coordina respecto de los pasajes, si van a brindar un hotel o cómo es eso. Ya de manera muy sutil y con suma delicadeza. Ya te voy a agradecer. Gracias. Maritza, hola. Mañana temprano, por favor. Hoy estuvo en la mañana aquí en Nativa Nos Conecta Maritza Sánchez, justamente ratificando todo eso y diciendo más cosas interesantes en relación al trabajo que desarrolló con la candidata a la vicepresidencia. Ya, entonces esta señora Sánchez es parte del plan. Y quien se presta a este plan es la propia Dina Boluarte. Por supuesto. Sin embargo, acá hay un problema. Pues. El señor primer ministro, ¿no es cierto?, sabe perfectamente hacia dónde apunta el Congreso. Porque qué curioso. El Congreso hace 2 meses que está dando vueltas a este tema en la moción de vacancia. Sí, desde enero. Sí. Por el tema de las muertes. Así es. ¿Verdad? Ahora lo han levantado porque han conseguido supuestamente la firma y se va a entrar y han conseguido que entre a... ¿Por qué será eso? Porque acá también los roles se han cambiado en el Ejecutivo. Miren, de acuerdo a la constitución política, los responsables políticos de las acciones de gobierno son los ministros, no la presidenta. La presidenta está blindada. Pero en este caso también se cambiaron los roles. Ahora resulta que por vía esta moción y vía todo este proceso y este plan, quien es, ¿cómo se dice?, fusible en este gobierno es Dina Boluarte. Y quien es desprotegido es el primer ministro. Porque resulta que el primer ministro fue ministro de Defensa en el momento de las muertes en Andahuay, diciembre, en Purímac, y las muertes en Ayacucho.
y luego lo ascendieron a primer Lo ministro. premian como premian. Lo premian y siguen las muertes. Y no pasa nada en ese país. 49 muertos y no pasa nada. No hay nadie que se haga responsable político. Entonces, ¿cuál es la deriva de esto? Que obviamente, si el primer ministro se escabulle, ¿no es cierto?, bajo demagogia, lanzando alabanzas a la presidenta, etcétera, etcétera, haciendo artilugios y su discurso, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Esconderse y evidenciarla a Dina Boluarte. Esta moción de vacancia debía ser en realidad una moción de interpelación para el primer ministro. Hay creo una moción ya en trámite, ¿no? Para el primer ministro y el ministro de ¿qué es lo que Defensa. está entrando primero? Sí, bueno. Y no solo para el ministro de Defensa, sino para el primer ministro. Para el primer ministro, exactamente. Porque ella Si resulta quiere- inimputable. Así es, ella es inimputable. Muy Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá los roles se han cambiado. En el Congreso se han cambiado los roles y en el Ejecutivo también. Y mira, cuidado con eso ¿cómo se llama? Del policlínico, de la clínica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Mira, yo conozco al señor parlamentario, ese es un tópico, ¿no? Lo que existe es una barbaridad, ¿sabes? Para atender 3.000 trabajadores y 130 congresistas, cualquier cosa, eso da pena eso, ¿no? Alguna vez me atendí. Como en los hospitales de salud y los del MINSA. Y sí, y Peor. seguramente hasta las postas, ¿no? Una posta puede ser mejor que eso. Sin embargo, quiero decir lo siguiente. A mí me parece, tengo la percepción clarísima que este es un Armani. ¿No? Un Armani. Armani le dicen, pero muchachos, cuando se arman las cosas, Cuando ¿no? se arman. Esto está armado desde el propio Congreso. ¿Qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque qué curioso, ¿no? ¿Puedes construir, Rodolfo, una clínica con 2 millones de soles? ¿Puedes construir siquiera incluso una buena posta médica con 2 millones de soles? Una planta de oxígeno te cuesta 2 millones de soles. Acá se ha inflado una cosa. Yo no estoy a ¿Con qué favor de motivo? que se ¿Cuál es el use el trasfondo? recurso del Estado de la manera ¿Cuál es como el han hecho. trasfondo? Pero, ¿cuál es el trasfondo? Esconder lo principal. ¿Cuál? ¿Qué? Lo que han dicho hace 2 días, se han puesto de acuerdo en la Comisión de Constitución. Fondear el adelanto de elecciones. Enterrar el adelanto de elecciones. Mira, todas las noticias, clínica de 2 millones de soles. Clínica, ¿qué tal el privilegio? Quiere una clínica de 2 millones y el señor Guerra García, sencillito, tranquilito, entre líneas, ¿no? Este periodo, o sea, hasta junio que dura esta legislatura, no se verá el adelanto de elecciones. ¿Esa fue la noticia? No. La noticia fue la clínica. Entonces, esta es una cortina de humo. Esto es una cortina de humo. Es una bomba lacrimógena, para hablar en el estilo del gobierno represivo, es una bomba lacrimógena lanzada a los ojos de la gente y a la que lamentablemente la prensa le prestó atención. Y por el lado del Ejecutivo, mira la jugada. Ayer, ¿qué hace para fortalecerse supuestamente el señor primer ministro? Convoca a los ex primeros ministros para presentarles ¿qué? Mira la consonancia con el Parlamento, ¿eh? Su plan de trabajo al 2026. Sí, así es. Así es. En el Congreso, señores, nos quedamos y en el Ejecutivo nos quedamos. Y Otárola, también me quedo. No sabe que va a ser el primero en volar, ¿no? ¿Alcanzarán los votos? Ese es otro. Vamos a la pausa un momentito y luego regresamos para seguir conversando con el excongresista Edgar Villanueva. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro.
¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos con el doctor Edgar Villanueva, ex congresista de la República, ex alcalde, en fin, y lo convocamos porque él siempre se ha dedicado al tema de la investigación, fundamentalmente en el ámbito de nuestra política que tiene serios problemas con la corrupción. Bueno, en RPP, el ex presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, hablando del Congreso y el adelanto de elecciones, asumía que, como están las cosas y en el contexto en el que estamos, no va a haber adelanto de elecciones, porque este Congreso, decía él, quiere quedarse. Es gente que no tenía trabajo o su remuneración era apenas pues de 2.000 soles, de repente 3.000 soles, y el Congreso les ha cambiado la vida y no van a soltar el Parlamento. Entonces la pregunta de Edgar Villanueva es, ¿usted le ve alguna salida a esta situación, a este contexto? Del Castillo decía, algo va a tener que pasar. Y en el Perú siempre pasan cosas. Siempre, pero nos podemos jugar a las adivinanzas, ¿no? A las posibilidades, ya no estamos haciendo política, ¿no? Acá es el problema. Si ayer han sido complacientes, ni le han dicho nada fuerte al primer ministro, nadie le ha dicho, entre los primeros ministros, que además ha terminado siendo una especie de tíos, ¿no? Han terminado diciendo, qué bonito los planes hasta el 2026, y nadie le ha dicho, señor Otárola, con la mayor educación, ¿no? No se da cuenta usted que es parte... Sí, eso de algún modo le han dicho, pero eso está en el Congreso, le ha respondido. El tema es así, señora Otárola, no podía haberle dicho, digo yo, no creo que usted es parte del problema y no parte de la solución, porque es parte del problema. Nadie se ha atrevido a decirle eso. Y respecto al adelanto de elecciones, si el amigo Jorge del Castillo, a quien le tengo mucho aprecio, dice que ya no hay nada que hacer, bueno, ya tiró la toalla políticamente. En cambio, yo he visto y he decidido apoyar un movimiento que viene de abajo. La Asamblea Nacional de Movimientos Regionales acaba de convocar y mañana presenta públicamente el kit que le ha otorgado, que le ha entregado, le ha aprobado la OMPE, para la recolección de firmas, de tal modo que se presione al Congreso el adelanto de elecciones a través de una ley. ¿Usted cree que eso dé resultados? A ver, ese es el esfuerzo político. Esa es la magnitud de la tarea. Lo otro que ha dicho nuestro amigo Jorge del Castillo es cruzarse el brazo. Lamentablemente, ahí discrepo. Y lo otro del bloque magisterial, de ese erronismo y de la otra derecha, es quedarse todos, también es el otro lado que hay que cuestionar. Imagínense, esos de bloque magisterial son impresentables. Hay un periodista en mi tierra, el señor Gary Guamán, que ha hecho una sugerencia que yo quiero hacerlo un poco extensiva, ¿no? ¿Qué dijo? Ha dicho, ¿por qué el SUTEP y los maestros no exigen con un plantón, o sea, que cambien de nombre a ese bloque? Están haciendo quedar pero mal a los maestros. Ahora han salido ya no solo como niños, la extensión de los niños, los ñaños. Y los ñoños también han salido ese ñoño con sus $70.000, ¿no? Este es un asco. Entonces, ese grupete se quiere quedar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desde el ángulo democrático, desde el punto de vista democrático, en la ruta, sin violencia como pretendieron hacer esto. Porque a mí nadie me va a decir que dentro del Parlamento esos pseudoizquierdistas ultras chavistas fueron los que asusaron mucha de esta gente con consignas maximalistas imposibles de alcanzar precisamente para que fracase el movimiento. Muy bien, vamos con la pregunta del doctor Aguilar. Sí, doctor Edgar Villanueva, ahí pues Jorge del Castillo se equivoca y creo que le está siguiendo esta narrativa que el año pasado salió. Yo me acuerdo que cuando se eligió los miembros del Tribunal Constitucional, primero dijeron que la prensa acomodada
como Jaime Chinchi y compañía, decían la repartija del Tribunal Constitucional. O sea, para ellos la delegitimidad de la elección. Y han votado, se necesitaban 87 y votaron más de 100 congresistas por cada miembro del Tribunal Constitucional. Recuerdo que por esos días justo sale esta cuestión de el adelanto de elección. ¿Por qué no vemos adelanto de elección? Y esa bendita frasecita la han vendido a tal extremo que desde allí nace el tema de adelanto de elecciones. Cuando constitucionalmente sabemos, doctor, que las elecciones tanto para presidente como para congresista de la República son por 5 años. El hecho que Vizcarra hiciera una tropelía jurídica conmemorada y suscrita por ese Tribunal Constitucional nefasto, prevaricador del el anterior tribunal que estaba, pues se valió de eso para romper el orden constitucional. Hoy en día, si elegimos mal, hemos elegido este Congreso. Si elegimos a esa plancha presidencial, la elegimos incluso cojeando. Se sabía que no estaba completa. Y así, por el odio a otra persona de color naranja, es que tenemos estos problemas. Todo este mal desempeño del gobierno por el lado del Ejecutivo y como el lado del Congreso, pues ha desencadenado justamente por elegir mal. Hoy día yo creo que todos los peruanos en el país, especialmente la gente de Puno, desde el próximo año 26 que vayan a elecciones, deben de saber que un voto es el futuro del país. En consecuencia, doctor, yo quería ver si este es el Congreso que elegimos. Si está mal, creo que están haciendo los mecanismos de autovotarlos, autosacarlos, de autolimpiarse de estos congresistas niños. Eso de verdad que es una vergüenza encontrar un congresista que en su colchón le encuentra $70.000. Es igual que en el baño al otro señor le encontraron $20.000 en Palacio de Gobierno. Pero la prensa nunca dijo nada, nunca instigó, justificó y más aún apoyaron a este señor que era nada más y nada menos que el secretario general de Palacio de Gobierno. ¿Qué es lo que nos espera más allá? Una estabilidad. Nosotros, congresistas, y esta es la pregunta de fondo, si nosotros nos vamos al 26, ¿podemos nosotros como peruanos reclamar una estabilidad política y jurídica a este gobierno o a este parlamento? Ese es el tema de fondo. Ese es justamente. Se eligió mal, empezando de presidente de Castillo, ¿verdad? Una plancha inconclusa. Y su vicepresidente. El resultado de esa elección es lo que tenemos. Ahora, cuando eligen mal... ¿Solo se eligió mal cuando se elige a Castillo? No, los resultados, también al Congreso y también a todos. Son 40 años de errores. Pero hay que tener en cuenta una cosa que siempre se olvida. Miren ustedes, este Parlamento, y lo dijo ayer también de Castillo, yo coincido con eso, este Parlamento fue elegido con un 7% de votación nacional. El señor Castillo, en la primera vuelta, en votos contados, fue elegido con 11%. Y Fujimori fue elegido con 7.5%. Ese es el nivel de representación. Entonces, la precariedad, profundicemos, está allí, en su nivel de legitimidad. Que luego, en la segunda vuelta, cambio de discursos y todo esto, se ha polarizado y haya ganado por 35.000 o 40.000 votos, es otra cosa, con otro discurso además. Por eso que es una falsedad lo que dicen estos de los serronistas, que con nuestro programa se ha ganado la segunda vuelta. El cambio de la Constitución. Mentira. No tenía ni programa. Es una farsa, no tenía ni programa, tenía un ideario ahí más desfasado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si empezamos por ahí, hay que decir que los responsables son también los partidos políticos. Pero es verdad, pues, y las acciones de determinados políticos como este señor de Lagarto hizo mucho daño al país. Y que debe estar pendiente de una acusación por genocidio. Y hay periodistas que lo defienden a capa y espada. Yo no sé qué cara tiene frente al público, la verdad, no entiendo. ¿Por qué será? Esa es la gran pregunta. Mira, lo que pasa es esto. Si con esa falta de legitimidad llegaron al poder y con un parlamento en contrario, el presidente de la República, obvio que la inestabilidad era evidente. Esa es la ecuación que salía. Entonces, ¿qué había que hacer? Castillo
entre su media lengua y su medio pensar, pretendió armar todo un grupo hasta de servicio de inteligencia paralelo para mantenerse en el poder. Pero lo peor de este individuo fue que armó también su grupo corrupto, empezando en su familia. No, eso fue lo primero. Eso fue lo primero, hasta antes ya había armado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? En esta situación donde la institucionalidad está grave, donde la legitimidad se ha perdido absolutamente, algo hay que hacer. Muy bien. ¿Debía ser o no la ¿Qué hay que señora hacer? Dina Boluarte la primera en decir, señores, se equivocó conmigo, me quedo hasta el 2026, y ahora no hace nada por el adelanto de elecciones? ¿Qué hay que hacer? Sí. Que ella debía ser la que pida, emplace, No lo va a hacer. peche. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Entonces vamos por el camino de recolección de firmas y movilización social, pero democrática. Muy bien. Sin violencia, sin nada. Y vuelvo a repetir, acá toda la institucionalidad está reventada. Miren ustedes cómo ha trapeado el piso con generales. Terrible, sí. Y no estamos hablando de personas, estamos hablando de la institución policial. Muy bien. Doctor Han Villanueva. trapeado el piso y mire usted, no se mueve el dedo, no se mueve un pelo, ¿no es cierto?, al Ejecutivo ni al Legislativo para reformar. Pero esto de desvanecer la policía ya viene de un plan siniestro desde hace mucho tiempo. Muy bien, desde nos gana el Vizcarra. tiempo. Ha sido muy También. amable. Bueno, doctor muchas Villanueva. gracias. Muchas gracias. Y al doctor. bueno, afirmar pues para el adelanto de elecciones Correcto. con el movimiento, los Regional. movimientos regionales. Gracias a Edgar Villanueva. Vamos brevemente a una pausa, regresamos.